Cordial saludo, mi nombre es Nicole Vanessa Socarrás Vázquez, hago parte del programa de Sociología y hoy con mi compañera María Eugenia Bedoya Peralta vamos a hablar sobre los análisis de enfoque con respecto a las luchas de clase de Karl Marx. Eh, Karl Marx se enfocaba más sobre las luchas de clases con la burguesía y con los obreros, según la división del trabajo social y cómo surgía el modo de producción determinado de las naciones y cómo se forjaban la lucha que estos mismos eh, tenían desde su progreso político. Y también se enfocaba en el cambio social que existía en los grandes cambios y en la burguesía. Eh, la manufactura y la importancia de los grupos sociales que los cuales tenían el control en ese momento y tomaron importancia en la dominación de los cambios para aumentar el salario, las condiciones laborales y los recursos que por sí mismo ellos constituían. Bueno, Eh, siga, compañera. claro, sí, señora. Lo cual los doblegaba a reclamar las ayudas y los distintos movimientos políticos que ellos mismos fueron forjando durante esta incansable lucha que hoy por hoy existe en casi todo el mundo, ya que muchas veces las personas buscan también desde las empresas que se les reconozca el tiempo laborado y que no tengan tanta explotación como antes. Antes no se tenía en cuenta ni a las mujeres ni a los niños, y en este caso ahora sí es un auge que se ha venido dando, es una lucha que se ha venido dando desde siglos y lo que Bueno, ha cambiado un poco las condiciones laborales. bueno, compañera, tiene que tener en cuenta también que la lucha de las clases, de todas maneras, fue algo que fue algo que cada individuo peleaba por sus propios intereses, ¿sí? Debido a que la explotación de los grandes burgueses cada vez cobraba más víctimas en cuestión de la explotación de la mano de obra. Tiene que también tener en cuenta que muchas de estas manos de obras fueron manos de obras artesanales de diferentes territorios y que esta lucha comenzó a generar grandes conflictos de explotación que se venía dando, claro está, impuestos por el proletariado, ¿sí? Muchos de estos fueron los conflictos, lo que usted decía, económicos y sociales, y que no se pudieron resolver durante décadas. Tenemos que tener en cuenta también que muchas de estas clases también comenzaron a surgir para alzar su voz, ¿sí? Con respecto a las desigualdades que se presentaban, porque no había una equidad en cuanto a la repartición del dinero, ¿sí? Por parte de los burgueses, cada vez el proletariado era mucho más pobre y ellos con esta cuestión de la lucha de clases lo que buscaban era transformar sus condiciones de vida, ¿sí? Entonces, Marx decía que están sujetos a todos al cambio laboral y social, que en algunos casos impondrán su autoridad frente a los demás. Y otra cosa decía que las masas o de obreros hacinados en las fábricas también eran como militares organizados o colocados como soldados bajo las industrias, bajo el mandato de oficiales o suboficiales y que se veían como esclavos ante estos grandes burgueses. También cabe Podemos también señalar tocar, ajá. que, que a pesar de todo, las luchas de clase fue algo relevante, que el, eh, el, el proletariado hacía muchos esfuerzos, lo que le costó mucho en la actualidad, basándose en, en un factor que defiende y que defendía siempre los derechos de los obreros, según las condiciones
que veía y los aspectos de la defensoría. Sí, pero también tienes que tener en cuenta, hay una cuestión dentro de estas luchas de las clases, había algo positivo frente a la cuestión negativa que era la explotación por estos burgueses. Es que estos burgueses con el tiempo fueron revolucionando el desarrollo, ¿sí? Entonces las zonas rurales, muchas de las zonas rurales a nivel mundial pasaron a ser países o ciudades o más urbanizadas, ¿sí? Se fue extendiendo toda esta mano de obra, todo este capitalismo que en parte traía como un pro, pero también había un contra en ello. El contra porque la explotación se seguía y se sigue haciendo hasta la actualidad. El pro porque hubo un beneficio, porque comenzaron a surgir grandes ciudades, grandes oportunidades, grandes empresas. Entonces, en sí, si nos damos cuenta, ha también tenido como su parte positiva, ¿sí? Eh, pues para nadie es un secreto que desafortunadamente la burguesía conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. Es decir, que Marx decía que el gobierno del Estado no es más que una junta que administraba los negocios comunes de toda esta burguesía, porque desafortunadamente sigue habiendo esto y se ve evidenciado en la actualidad. También tenemos que tener en cuenta cómo George Simmel señalaba como el conflicto como un proceso de socialización desde su Ajá. verdadera lucha y partiendo desde la coordinación orgánica de la convivencia, en la cual muchas veces las personas se vieron involucradas en una relación de armonía y desarmonía, lo que señalaba a las informaciones desde las relaciones que entre ellos existía desde el conflicto y los elementos que existían desde la funcionalidad a través de la formación de su propia identidad, de la interacción recíproca que fue existiendo y se fue dando desde hace mucho tiempo, actuando desde su propia integridad humana y desde su propia socialización con los demás. Y Sí, claro, de, hay que tener en cuenta, ajá, disculpe, sí, o siga, sea, desde qué ellos pena. tenían que también tener en cuenta que muchas veces todo no era perfecto desde muchos aspectos y que de alguna u otra forma tenía que haber conflicto. Sí, es que eso es lo que venía. En sí, el conflicto podía, sí es un proceso de socialización que fortalece las relaciones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, decime, o desde el punto de vista sociológico, como nosotros, podemos mirar que se fortalecían esos vínculos, ¿sí? Había una cohesión en los grupos sociales pero porque había una lucha compartida por algo, ¿sí? O el mismo sentido, el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, pero también debíamos tener en cuenta que dentro de eso habían amenazas internas que podían representar un peligro dentro de los grupos de estas organizaciones colectivas. Sí, entonces eso contribuía un poco a que hubiera menos interacción social y se convertía como una amenaza de factor desintegrador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las amenazas internas lo que hacían era debilitar las interacciones sociales, ¿sí? De estos grupos colectivos. Entonces ya había, para Simmel decía que los conflictos tenían dos caras, la que podía unir a las personas, fortalecer esos vínculos, pero también estaban los intereses comunes de cada uno que podía desintegrar porque eso dependía del contexto social de cada uno, cómo se movían estos grupos sociales. Lewis Corset decía que el conflicto social no es solamente un elemento disfuncional, sino también funcional. Y a eso se estaba refiriendo, porque como podíamos fortalecer esas relaciones de interacción con otras, ¿sí? Se podían crear normas de valores y crear una identidad como tal dentro de esos grupos, llámese grupos feministas o grupos indígenas que pelean por la lucha de sus territorios, el feminismo pelea por una mayor equidad. Entonces, teníamos que tener en cuenta que también estaba esa cara de la moneda negativa, ¿sí? Sí, porque esos conflictos normalmente tienden a modificar a modificar los grupos de manera negativa si no se crean unos vínculos
y unas reformas estructurales internas, ¿sí? Un caso de ello, los sindicatos. Si no claro. hay alguien que interactúe dentro de esos conflictos, que debata o que baje las tensiones entre ellos, se puede romper toda esa cohesión social, terminando en una desintegración o interacción social. Tutora, me va a disculpar un poquito en el video porque estoy forzando mi voz, estoy con gripa. Bueno, Es, de cabe todas también maneras, señalar que, usted sabe, disculpe, que también aquí en Colombia se vio también durante la guerra, o se puede decir durante diferentes luchas, se vio los liberales y los conservadores, que fue un grupo bien fuerte desde hace mucho tiempo, claro, que muchas veces tenían que ver hasta los colores de los grupos, porque muchas veces los, por decirlo así, los liberales eran rojos y los rojo, conservadores eran azules. Entonces, azul, por sí, decirlo así, eran como dos mundos diferentes que diferente. no se podían chocar y tenían roces que eso desde algún aspecto se llegó hasta, no señalándolo así, sino A como masacres. a masacres, sí, claro, señalando esto también y lo Ah, cual claro, contemplaban a las acciones voluntarias, a lo que ellos mismos guardaban desde su propia relación claro, o de cómo querían llevar sus pensamientos, a qué querían que ellos llegara a su pensamiento. claro. Equilibrando sería también de pronto como que abarcar más territorios que de los cuales ellos no eran dueños, por decirlo así, porque antes se manejaban más los territorios que ahora. Bueno, exactamente. Un ejemplo claro de esto, bueno, en cuanto volviendo un poquito rápido, Matt, ponía ejemplo, por ejemplo, yo pongo de ejemplo las empresas de Temu, de esas empresas, esas grandes compañías de China que explotan la mano de obra. También están estas cuestiones de domicilios que hoy en día existen. En cuanto a lo por ejemplo, como en Siemens como tal, nos podemos ver reflejado un poquito lo que es el ejemplo con los sindicatos, con los movimientos colectivos, como son los grupos indígenas, el grupo feminista, el de equidad de género, el de movimientos de grupos juveniles. Y ahorita vamos centrándonos un poquito en la cuestión de lo que Lewis Coster quería expresar en cuanto a las funciones positivas que tenía el conflicto dentro de la sociedad y cómo ésta también contribuía a un equilibrio. ¿Ves? Entonces, desde el punto de vista de él, podía analizar que no siempre del todo era negativo en las relaciones sociales, ¿sí? Y él trata de reivindicar esta postura, donde dice que nosotros podemos tienen partes positivas dentro de las relaciones sexuales porque se van fortaleciendo, lo que se decía anteriormente, se van fortaleciendo esas estructuras desde un punto de vista sociológico, ¿sí? Y según él decía que sin duda el componente efectivo más habitual en los grupos cohesionados reproduce los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que se unían esas fuerzas por un solo objetivo, ¿sí? Se fortalecían esos grupos internamente. Pero también sabemos que el conflicto no solo ha promovido en los últimos tiempos una transformación social, sino que también ha promovido un equilibrio frente a estas diversas estructuras sociales presentes en la actualidad. Se han hecho ajustes frente a demandas de luchas sindicales, algunas protestas, y todo esto han sido como pieza clave de transformación en las desigualdades de las clases sociales, y en sí también ha sido un punto importante frente a las reformas, porque podemos ver que se ha cambiado desde el siglo XX hasta el siglo XXI, ha habido un poco de reformas en las políticas, tanto económicas como culturales, y que ha terminado en parte, no se puede decir que mucho, se ha terminado en parte en favorecer a esa clase proletariada, pero que desafortunadamente aún seguimos con la desigualdad, y en cuanto a la repartición de trabajos, podemos ver que ha aumentado un poco más la pobreza y muchos trabajos informales. También se puede ver en los trabajos en las grandes empresas que el hombre siempre va a ganar más dinero que la mujer. Entonces todavía hay como aún más esa lucha que no se veía antes, pero ahorita la gente se cansó y alzó su voz, lo que usted decía, compañero. Claro, claro, Comenzó a sí, alzar la señor. voz Y esto, para, para, sí, para dar un cambio, una transformación frente a todas esas tensiones, ¿sí? De esos problemas acumulados que venían desde hace tiempo y que ellos han creado sus propias identidades.
bajo las condiciones, de pronto también fue perjudicial, también desde algún aspecto fueron muchas vidas que se perdieron durante mucho tiempo y lo que señalando que hoy por hoy el progreso democrático desde un siglo atrás, donde muchas veces los eh, las manos obreras o distintos pensamientos que ellos abarcaban los llevó a proyectar nuevas normas a las cuales muchas veces se fueron adaptando y fueron llegando a negociaciones, Sí, claro. generando paralizaciones, fragmentaciones sociales e impactos negativos en la psicología individual o generando conflictos de clases, de cambios culturales, tanto lo llevó a llevar a tomar cambios culturales hasta de su misma propia lengua, porque muchas veces no tenían comunicación desde el aspecto de que usted sabe que también existió también que los indígenas, por decirlo así, desde el aspecto hablando eh, como dice uno acá, rajado, los indígenas muchas veces ellos no tenían la manera de cómo comunicarse con los españoles cuando ellos comenzaron a llegar aquí. Y eso fue un factor importante que ellos los llevó a desarrollar su manera de cómo cambiaban el De pensamiento defenderse. y de defenderse contra la explotación que ellos estaban, que vivieron y hoy muchas veces, en algunos casos no se ve, pero en algunas partes también existe la explotación de las mujeres, de los niños, Claro. que No, ellos no y tienen que, voz y voto. Y entonces, desde ese aspecto, ha ido un proceso en desarrollo de los intereses claro, de todos. claro, compañera, qué pena que la interrumpa. De todas maneras, sí, hay que tener en cuenta que estos conflictos podían fortalecer las instituciones de muchas maneras, pero también se podían volver como en ocasiones algo peligroso por las diferencias que podían existir entre estas personas, o sea, que podían existir entre ellos, intereses personales. Lo que Como usted los destaca que refuerzos de lazos sociales, por decirlo así, la sí, interrumpo, lo que los pasa es que él refuerzos hablaba que según la definición de su identidad y la sí, clarificación de los problemas. él, Lewis Corser destacaba que la flexibilidad es como una herramienta óptima para resistir las tensiones sin rupturas. Claro. Entonces también teníamos que tener en cuenta que dentro del conflicto de las instituciones y grupos sociales se podía fortalecer de muchas maneras. ¿En qué? En que las reformas a nuevas demandas o movimientos presentes obligaban a muchas instituciones a adaptarse a lo que es hoy en día, a las situaciones Llamando como actuales, ¿sí? formación de identidades Eh, en la y interacción de su lucha política. bueno, no tanto así, pero Ah, también bueno, no decía que en tanto su así de la mayoría, política, sino no, según no, los no, medios de cambio social, ¿no sería también en no, no, no. Bueno, en parte sí, pero él decía que la mayoría de las instituciones también se habían vuelto un poco más inclusivas frente a los problemas vulnerables, demostrando su capacidad para resolver los conflictos sociales. En esto hoy en día, antes no se veía la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Personería claro, Municipal, entre otras cosas, aunque como sigue siendo todavía muy relevante o se ve mucha injusticia. En cuanto a los grupos sociales, como usted lo mencionaba, sí, se reforzaba la identidad en esos grupos de organizaciones mientras había una manera de liderar positiva y pacíficamente estos grupos sociales, ¿sí? sí, Y otro de claro, los fortalecimientos que se podían ver y que sigue existiendo es la solidaridad, ¿sí? Entre ellos, y esto ha generado como un dinamismo y una pertenencia y también ha mantenido como un equilibrio social, ¿sí? Y lo que venía diciendo los grupos feministas, los grupos indígenas, ellos han ido como fortaleciendo esas estructuras organizativas, lo que también, usted decía, compañera, sí, también porque tenemos que dentro también del... tener en cuenta la violencia que también de pronto, muchas veces, ajá, de pronto Sí, sí se se está tomando generaba. en cuenta, usted también tenemos que tener que hoy por hoy en Colombia todavía vemos la violencia de alguna u otra forma, Sí, como son claro. como los grupos esos armados, las FARC, el ELN, los gaitanistas, que muchas veces ellos mismos se hacen ver que, o sea,
ellos según pelean por los derechos de un pueblo y lo que hacen de pronto, de alguna forma, asesinan a personas que quizás son mal informadas por algunas cosas y de algún, así cantan de la nada. Y entonces son luchas que a veces, muchas veces, desde mi punto de vista, las personas no, o sea, no vemos y no le vemos coherencia. Entonces matan a los Sí, es líderes que, sociales porque según son personas que malinforman, pero lo que pasa es que ellos lo ven desde su perspectiva, pero muchas veces las personas, por decirlo así, los afrocolombianos, eh, han, han tenido una lucha constante, constante, porque y han logrado, porque son muchos logros lo que han hecho ellos desde hace años, desde la esclavitud, desde sí, su, claro, su es que forma de, de pensar y todas esas cosas. claro, es que es lo que se venía diciendo. Estos grupos pueden ser perjudiciales si no existen unos factores de organización y representación adecuadas. Entonces se Claro, pueden presentar casos de violencia entre ellos, pero también, porque cada uno tiene sus intereses, pero también, también pueden ser un grupo que sí puede generar también como se pueden cristalizar estos grupos de esta manera si no hay una organización y se pueden crear ambientes de desconfianza y terminan en algo que de lo que veníamos hablando, termina en un problema perjudicial para ellos. Pero claro. también está el lado positivo porque se integran, si se logran combatir esas relaciones internas, esos conflictos internos, pues se puede fortalecer esa lucha externa que se necesita. Bueno, en conclusión a todo esto, podemos mirar que frente a todo esto podemos entender que muchos de los conflictos pueden generar acciones positivas dentro de las organizaciones o grupos sociales y si están bien definidas sus luchas, sus expresiones, el bien común. Los conflictos pueden ser un enlace positivo y un puente de cohesión que representa la lucha de los intereses de un pueblo que clama un Y cambio y lo una que, transformación y lo social. que genera los Pe- reversos de lazos sociales a lo que lleva las comunidades muchas veces. claro, Y, también, pero también pueden convertirse en perjudicial si no existe una mediación, que es lo que veníamos hablando de manera pacífica claro, dentro de la desde las organización y lo desigualdades que de los sectores en los cuales se sí, ven esto, involucrados y todo exacto, eso. llevan a unos actos de violencia y desintegración de los grupos sociales. ¿Ves? Entonces, Que muchas, podemos ajá, también en gran parte desnivelan las las luchas, estructuras las de cohesión estructuras social que pues, de las instituciones y ¿cómo le digo? De las instituciones que defienden o quieren defender y muchas veces no, por decirlo así, desde la violencia no llegan porque no según los lo... callan o los asesinan, como Bueno, está pasando aquí en en, Colombia. bueno, entonces en conclusión para terminar, que creo que estamos ya sobre el tiempo, muchas de estas formas a favor del pueblo surgen de las movilizaciones sociales. El papel protagónico de estos grupos colectivos representan una esperanza y una fuerza en las instituciones del Estado y un fortalecimiento de nuestra identidad y solidaridad de lucha constante entre los diferentes problemas y donde los conflictos sociales han sido históricos, dando pie al nacimiento de la sociología en el siglo XIX y que han ido evolucionando con el pasar del tiempo hasta la actualidad para tratar de entender el fenómeno del conflicto social y su búsqueda hacia una mejor solución. El conflicto actúa en contra de la cohesión social, pero es un hecho universal que puede tener consecuencias positivas para el colectivo, fortaleciendo dichos vínculos a posterior. George Siemens. Bueno, tutora y demás compañeros, espero que este pequeño debate de mi compañera Nicole Sugarray y mi persona, Maribenia Bedoya, pues les haya servido como para conocer un poquito más acerca de estos conflictos y luchas de clases sociales. Que pasen feliz Muchas, noche y gracias por todo. muchas gracias.